Bueno, pues la noticia que adelantaba precisamente Café de Periodista ayer en torno a ese alijo de unos 2.000 kilos de hachís, que ha sido interceptado una furgoneta cargada de hachís precisamente en Lanzarote, concretamente en la zona del Golfo, en Playa Bermeja, pues realmente ha dado mucho que hablar. Hoy prácticamente todos los medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia que vamos a ampliar precisamente con los invitados tertulianos de hoy. Tenemos creo que por primera vez don Guillermo Uruñuela. Buenas tardes, don Guillermo. Tenía yo miedo que dijese mal mi... Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Guillermo, que precisamente has cubierto esta noticia. Ahora vamos a ampliarla también con el jefe de informativo, Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad que, Guillermo, tú has estado con esta noticia. La verdad que ha sido mucho más espectacular todo lo que ha ocurrido, porque hubo una persecución de película para poder detener a esa furgoneta que iba cargada de hachís, que la había cargado de un barco, al parecer de un barco en la zona de Playa Bermejo, cerca del Golfo, y que ahí la policía municipal de Yaiza trató de detenerlo, pero no pudo. Así es, Jorge, estuvimos hoy presentes justo además en el lugar propio de la detención. No fue exactamente porque luego continuó a pie y la verdad que bueno, nos comentaban, y estuvimos un poco investigando sobre el terreno, nos comentaban pues el carácter que tuvo hollywoodiense prácticamente la persecución desde Yaiza, comenzó en Yaiza, como bien apuntabas, ¿no? Y evidentemente la camioneta se dio a la fuga. Ahí vemos imágenes de cómo estaba cargada, ¿no? Sí, son 2.000 kilos. Luego yo he echado unos cálculos más o menos del valor aproximado de la mercancía y es en torno a unos 6 millones de euros aproximadamente. ¿6 millones de euros? Sí, porque si más o menos, por lo que yo he preguntado, el gramo de hachís está entre 3 y 4 euros, dependiendo de a quién se lo compre, supongo, y demás, pues multiplicando eso por 1.000 para conseguir un kilo y por 2.000 kilos, pues serían unos 6 millones de euros aproximadamente. Y lo dicho, continuaron ya hacia el norte. La policía local de Yaiza dio el aviso a la policía local de Tías con la matrícula para que identificasen la furgoneta, que además era fácil de identificar porque era al final de una casa conocida de alquileres, y la fueron, por así decirlo, arrinconando hacia Puerto Calero, y precisamente a la altura del Hotel Hesperia, en la parte más sur de Puerto Calero, hay una especie de llano, no sé si te das cuenta, entre los Ajaches y Puerto Calero, y la derivaron hacia allí. Y bueno, pues en este caso los perseguidos pues se metieron por caminos de tierra. Pero se salieron, ¿no? Salieron de la furgoneta. Se salieron porque llegó un momento en el que ya, no podían por lo que me continuar. comentaron, habían pinchado las ruedas, se había roto la transición del coche, así no podían continuar. Y la fuga sí que prosiguió a pie. Los policías locales de Tías los persiguieron y hasta la fecha pues se detuvieron a 2 personas y un tercero escapó. No se sabe finalmente, después del interrogatorio, si han podido dar con esa tercera persona. En este caso, Andrés, no es la primera vez, ni mucho menos, ni me da que va a ser la última, en la que se coge en este caso un alijo de esa cantidad. En Lanzarote ha habido ya varios alijos importantísimos, tanto de cocaína como de hachís. Claro, y además que es el procedimiento habitual. Somos una isla y ¿cómo suelen llegar? Pues a lo mejor, no sé si barcos muchas veces procedentes de otras islas o de tal, pero normalmente de África o de Sudamérica, según la cocaína. Pero bueno, el hachís más bien viene de África. Sí, lo que pasa es que muchas veces suelen ser como nodrizas que luego pueden llevar hasta un punto de un encuentro, y veleros de la zona que muchas veces salen porque ahí siempre hay una leyenda negra. Siempre hay una leyenda negra de gente que se ha podido enriquecer utilizando embarcaciones propias y utilizándolo alguna vez para el descargue de ese material, que la verdad que tiene que ser costoso porque el peso que tiene, el tiempo que implica, y la verdad que me gustaría saber cómo porque lo decíamos ayer, especulábamos por qué la policía local de Yaiza pudo saber lo que tenía. Lo que sí está claro es como si en las películas miden el peso de lo que tienen las ruedas. La verdad que esa furgoneta debía tener el peso, pero bajo. Bueno, de hecho, hace poco se finalizaba un juicio donde hablaban del caso de la Santa, ¿no? Donde se trató también de desembarcar, en este caso también varios centenares de kilos de hachís, ¿no? Que ahí sí fue casual que una patrulla de la Guardia Civil veía algo extraño a altas horas de la madrugada y estaban con el desembarco, que claro, requerían el winch ese, ¿no? Para extraerle, eran cantidades importantes, y al final los cogieron, que fue el juicio, como dices tú, que se celebró hace poco con los acusados y con ya sus penas. Y fueron condenados todos los que fueron detenidos. Y seguramente, perdón Jorge, esta incautación
está embarcado seguramente en una operación más grande, ¿no? Porque hace una semana en este caso se incautaban 1.600 kilos en Gran Canaria y ayer 1.800 en la costa de Burrera. Por eso la teoría de un barco que a lo mejor lo traiga desde donde sea y luego se reparten en determinadas coordenadas, quedan con los GPS, ahí se descargan unas cantidades y esos veleros son los que lo traen a... De hecho se habla que la casualidad, porque esto fue de madrugada, no es normal que la policía municipal de Yaiza esté por esa zona. No es muy normal, ¿no? Estaría más por Playa Blanca y tal. Si estaban por ahí es porque algo sabrían. Algo sabrían. Sí, eso nos pone un chivatazo seguro. Sí. Porque en esa zona yo creo que no, habitual no creo que patrullen. No pasa nada. Y de hecho pues hay otra teoría, que esto más que teoría, pues ocurre, siempre ha ocurrido y te lo cuenta la Guardia Civil, y es que muchas veces este tipo de operaciones lanzan 10 embarcaciones para que entren la mitad segura y la otra mitad a lo mejor lo pueden coger y se arriesgan a eso, ¿no? Claro. Y hay gente que está dispuesta porque a los cabecillas iniciales, que son los que están en Marruecos en conexión con alguien de Canarias o de la península, en este caso seguramente no lo van a coger, pero sí cogen a todos los que están en el trapicheo. En este caso... Hombre, el cabecilla seguro que no era el conductor de la... No, por eso te digo. No, y sobre todo, no sé en este caso en particular, porque tampoco soy un experto yo en narcotráfico y en cuáles son los procedimientos. En este caso en particular no lo sé, pero sí que es verdad que yo he visto algún reportaje, y creo que todos lo hemos visto, de esas personas que se utilizan como mulas, ¿no? Que se llaman, ¿no? En este caso un reportaje, ¿no? Y hablaba un mafioso, un pez gordo, por así decirlo, no el que viajaba precisamente, y decía, nosotros cuando enviamos a España, en este caso eran hachís y cocaína, y decía, nosotros tenemos detectado, entonces dice, hay muchos que enviamos con menos cantidad porque sabemos que tal, y luego el gordo entra por otro lado. Entonces, supongo que también habrá temas de corrupción, en este caso con la Guardia Civil, con la policía, entiendo que no en Lanzarote, pero digo en general para que esto pueda... Más que ahora siempre se ha habido con los cuerpos de seguridad, pero en estos casos ya parece que hay mucho menos este tema, ¿no? Antiguamente sí parecía que había más temas de corrupción policial, pero que ya de momento es todo lo contrario. Ahora lo que se está es deteniendo y incautando una cantidad de droga impresionante por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿sabes? Ahora es totalmente al contrario, es al revés. Si uno lee el libro Fariña, ¿no? Que abre de cómo empieza todo el narcotráfico, ¿no? Sobre todo en las Rías Gallegas, al principio el desconocimiento era total, hasta el caso Nécora realmente se entraba y se salía y cada vez se va endureciendo, lo que tú quieres decir, al principio, y después ya se había conchavados con guardias civiles y demás, pero claro, ya empieza a haber un mayor control cada vez y el guardia civil que se la juegue, a que pueda tener una información o darle tal, o mirar para otro lado para que entre tal se la juegue. Ahora ya está muy complicado, ahora ya de hecho prácticamente se puede decir que prácticamente no hay, puede haber a pequeña escala, esas cosas sí, pero ya a grandes operaciones me da a mí que no están metidos ningún miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Bueno, en cualquier caso, lo cierto es que ha sido detenido, que ahora está dos personas de momento que sepamos, hemos llamado al gabinete de prensa de la Guardia Civil, que está, por cierto, en Las Palmas, siempre nos atiende con mucho cariño, pero casi con mucho cariño nunca nos dan ninguna información, porque esto se lo dan, pues siempre se lo ofrecen de manera oficiosa a los medios de Gran Canaria. Es así y es lógico, ellos hablan casi todos los días con los periodistas de Gran Canaria y son a ellos los que les facilitan la información, a nosotros solo nos dan las noticias oficiales. Y punto. Sí, que llega un poquito tarde, ¿no? Que muchas veces... De hecho, esta noticia la Guardia Civil no va a hacerse eco de ella. Claro. Solamente se hará eco cuando lo den por cerrado y ya hayan detenido a todas las personas, ¿no? Pero si esto hubiera ocurrido en Gran Canaria, seguro que sí se traslada esa información. Y decimos lo que hemos dicho muchas veces, que ahí se peca... Nos hace jugar a los medios más serios casi a desinformar. Nosotros teníamos, lo hablábamos, nosotros teníamos la noticia de ayer por una noticia en la que nos decía, pero era imprecisa y no la dimos. Ya digo que acertábamos un poco, que era en Puerto Calero, que arrancó desde Playa Blanca, pero hablaban de cocaína, hablaban de otras cosas y no la mantuvimos. Al final se ha dado alguna información con más rigor, de ahí de la seriedad de cada medio. Sí, ayer, por suerte, estando ya aquí, pues nos adelantaba una fuente fidedigna que finalmente se comprobó que había habido un alijo de... se habla de unos 2.000 kilos, no se sabe exactamente, porque creo que son 55 fardos. No sabe, 60 fardos. 60 fardos, ¿no? Sí, entre 55 y 60 fardos. Cada fardo puede pesar, creo que unos 20, 25 kilos, dependiendo, en fin, de cada fardo, pero en cualquier caso, estamos hablando de unas cantidades importantísimas de droga que, como dice bien
en el mercado negro se podría convertir en 6 millones de euros. Sí, ¿no? aproximadamente, utilizando como referencia el precio de mercado negro, por así decirlo, ¿no? Es algo orientativo. No sé si la venta, entre comillas, hay intermediarios de por medio, entonces no sé cuál es el precio de compra, pero sí que más o menos son cantidades ya desorbitadas. Ellos lo compran mucho más barato, evidentemente. Claro, la cadena va minorista. Hasta el final son intermediarios y pero siempre se habla del dinero final, que es el dinero que se puede obtener con eso, en la calle, con esos 2.000 kilos, 1.700, 1.800 kilos, ¿no? Lo que se puede obtener es lo que siempre se habla en los cálculos. Bueno, hablando en este caso no de África ni de drogas, sino hablando en este caso de la inmigración, llegaba ayer 2 nuevas pateras, tengo entendido, Andrés. Sí, 2 nuevas pateras, y la verdad que lo que viene a indicar es que el reguero continúa. Ya no sé si son 17 en los últimos 5 días o algo así, y también lo hemos enfocado un poco en la noticia del informativo, en lo que las quejas que está viendo, ya lo decías tú también ayer con Astrid, y Astrid lo comentaba aquí, el tema de la comisaría. Hoy tenemos nuevas imágenes en las que el campamento cada vez es mayor. Ya teníamos una serie de módulos, ¿no? De módulos, de barracones, pero es que ahora ya hay casetas. ¿De container? Sí, de unos containers. Container preparados como oficina. Sí, porque esta es la patera de la que estabas tú hablando, que llegaba. Esta es la de Arrieta, ¿no? Y claro, llamaba un poco la atención, los vecinos también de que se les atiende mal, pero bueno, es la manera que hay, ¿no? No, lo que los vecinos se quedan sobre todo, Andrés, que porque tuvieron que montar el campamento, la Cruz Roja, en plena calle. Eso es, ahí en plena calle de frente al, si no me equivoco, al Teleclub de Arrieta. Al Teleclub de Arrieta. Y lo que se quejaban es que, bueno, que eso no son la mejor imagen para un pueblo, ¿no? Que eso se debería llevar a una parte y, en fin, y hacerlo en las condiciones necesarias. Mire, la verdad es que todo esto es muy complicado, hay mucha improvisación. Es cierto que es fácil criticar, pero también es cierto que el gobierno de España y el Partido Socialista en general, pues esta crisis migratoria, que digo que es complicada para cualquier partido, no nos engañemos, pero está, sí, yo creo que no tiene ni política migratoria con Canarias, simplemente ellos hacen lo que dice Europa, que es Europa lo que trata es que no se le dé facilidades para que puedan llegar a Europa. Pues eso es el mandato que tiene, y el ministro del Interior, el señor Marlaska, lo está cumpliendo, no le queda otra. ¿Y qué es? Pues tenerlo aquí como si fuera un campamento de refugiados, el máximo posible, gracias a la protesta de la oposición, sobre todo de Coalición Canaria y también del Partido Popular, pues se ha logrado que hayan derivaciones, pero recordarán que al principio costaba mucho hacer derivaciones de Canarias hacia la península, y después de la península ya que vayan muchos de ellos terminan en Europa, ¿no? En el resto de Europa. Pero lo que me refiero es que el PSOE está como cogido, ¿no? Porque entre ese discurso buenista que tiene con el tema de la inmigración y el no dar soluciones efectivas, ¿no? Y yo creo que esto ha sido una improvisación más, la de crear ese acuartelamiento de casetas, que no sé si las podemos ver, porque estoy intentando a ver si me las pone, pero no me las quieren poner. Es bastante parecido a un campo de refugiados, o sea, sí. Esa es la realidad. Y ahora hablas, Jorge, es que yo creo que... Ahí estamos viendo por fin esas imágenes que han preparado, ahí estamos viendo ya, pues esos son baños ya preparados para que la gente pueda, en fin, se ha preparado todo, la infraestructura. Esos son especies de contenedores, container, y luego ahí donde se van a quedar, ¿no? Ahí es donde se van a quedar los inmigrantes. Insisto que en principio nos dicen que eso es otra, ¿no? Oye, aquí el delegado del gobierno, que es el delegado del gobierno de toda Canarias, pues solo habla de Gran Canaria y con Tenerife. Con nosotros, pues nunca. El señor Anselmo, que viene de una isla como de La Palma, pues podría tener ese detalle, ¿no? El delegado del gobierno es del Partido Socialista, fue un buen presidente del Cabildo de La Palma, pero cuando llegan a este tipo de cargos parece que tienen miedo de hablar, tienen miedo de meter la pata, y sobre todo no quieren hablar con los medios donde nos vemos afectados. Ahora mismo es Lanzarote la isla donde más se está viendo afectado por la crisis migratoria, y hay un silencio absoluto por parte de las autoridades gubernativas. Claro, la oposición es muy fácil de hablar, pero nosotros queremos saber la información real y cierta. De hecho, fue el que confirmó esta noticia en su día a Lancelot Digital, fue el senador de Lanzarote, que es también socialista, Manolo Fajardo, porque lo llamábamos y por lo menos tuvo la gentileza de hablar con el Ministerio del Interior y confirmar lo que
muchos desmentían inicialmente, ¿no? Yo creo que aquí, como dices tú, esa imagen hay que evitarla, ¿no? El efecto Arguineguín, como se llama. Pero tenemos un problema, los menores, porque las repatriaciones parece que están ya funcionando. Parece que hay tandas que se van de 200 personas en un día. La verdad que a Gran Canaria, sobre todo, y a Fuerteventura, al Matorral. Lo que pasa es que en los menores tenemos un problema. Se están acumulando, ya son creo que 5 o 6 centros que se están creando porque el Cabildo los asume por asuntos sociales. Eso sí que se podrían repartir, porque si tú crees la repatriación es la repatriación, pero esto no lo vamos a quedar, y no se lo tiene que quedar Lanzarote. En Canarias hay 3.000 ahora mismo. Claro, eso se pueden repartir. Oye, y eso sí, se lo van a quedar, porque cuando cumplan 18 años, esos chicos los vamos a dejar más tirados que una colilla. Y yo creo que es cuando se puede llegar a familias en todo el territorio nacional. Hay gente que quiere acoger menores, hay gente que le gusta estas cosas, lo de los veranos que vienen con, hombre, son más niños, los saharauis y demás, y hay un componente político y ideológico, pero hay gente que quiere ayudar, y de repente en todo el territorio nacional, y que no dejes, que tal, es como dices tú, el tapón lo quieres crear, tú quieres que Turquía pare por allí, lo decide, ¿no? Tú vas haciendo, a Marruecos le pagas para que controle, y al final esto es como una olla de presión, va saltando... Y además digo una cosa, y esto te lo dicen fuentes cercanas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, en torno a todo esto hay un negocio increíble. Pero es que además se está generando... Pero un negocio que Europa da dinero a España. Claro, pues España y Europa da dinero a los países afectados, como es Marruecos, también a Mali, a todos los países donde crean que pueden ser, donde pueden taponar, digamos, de alguna manera, los movimientos migratorios. Pero ellos buscan, como el volcán, buscan cualquier salida. Pero además eso es público notorio. O sea, yo, por ejemplo, he leído en El País una entrevista a un capo de la mafia que organiza pateras y que envía, y él dice, a mí si me paga Europa dejo de enviar gente para allá. Claro. O sea, y lo dice ya públicamente, es algo que lo sabe todo el mundo. ¿Y qué te crees? Por eso han cerrado... Pero si lo sé yo, el Ministerio la ruta del Mediterráneo, porque han pagado. Claro, entonces, yo lo que voy a la gente... Y Marruecos, mientras tenga el tema del Sáhara, que también siempre lo ha utilizado para presionar la postura internacional de España en torno al conflicto saharaui, pues tampoco va a ceder mucho. Vale, pero yo a lo que voy es que yo me pongo en el papel del ciudadano a pie de Lanzarote, y a ese le da exactamente igual la guerra política que si gobierna el PSOE, el PP o el conflicto en el Sáhara Occidental. Le da exactamente igual. A la gente lo que le preocupa es el caldo cultivo que está generando en Lanzarote, racista, claro, de muchas personas que no son racistas. Claro que no. Porque yo conozco mucha gente normal y todos conocemos, y al final estamos hablando de algo que vivimos aquí en Lanzarote todos los días. Bueno, es más, yo he tenido compañeros de equipo marroquíes que están cansados de esta situación porque dicen, encima yo soy marroquí y ya voy por la calle y ya me señalan como diciendo que soy un creador de conflictos. No sé si me explico bien. Efectivamente. Porque al final, esa es la realidad. Eso se viene diciendo aquí, que si los temas de estos no se resuelven bien, se convierten en un peligro, porque se convierte en problemas de racismo, de xenofobia en contra personas que el 99% de los marroquíes que están en Lanzarote desde hace años trabajando y están realizando un trabajo extraordinario. Pues pregúntales a ellos si les afecta esto o no. No, yo le he preguntado al presidente de la Asociación de Marroquíes en Lanzarote, y ellos dicen que esto no le beneficia en nada, claro, lo que está ocurriendo. No le beneficia en nada a la comunidad marroquí lanzaroteña, que dentro de poco van a ser los que se pongan más en contra de lo que está sucediendo. No, y además que yo creo que el marroquí querrá venir a España como el español emigró, también claro, me imagino que de forma ilegal e irregular algunos, pero con contrato de trabajo. Si ahora hay demanda, el Reino Unido está demandando mano de obra, si empieza esto a eclosionar, lo que pasa es que se hagan las cosas bien y que no se premie a las mafias. Por eso, cuando el Open Arms y todo eso son armas de doble filo, claro, porque por un lado, el buenismo, y vamos a decirlo, dejas tú que una serie de barcos decidan a quién recogen y a quiénes no, y por otro lado dice, es fomentar, es como pagar por un secuestro, es decir, si tú le pagas, lo promueves. Entonces, son temas muy complicados. Son complicados, no es fácil, porque la inmigración va a existir siempre, los flujos migratorios siempre han existido, y ahora más todavía, pero ya no es... el otro día alguien porque dice que yo dije, no sé si dije que muchos de los que ya viajan no es porque estén pasando hambre ni miseria en esos países. Me refiero a Marruecos. La mayor parte de Marruecos es simplemente porque quieren mejorar su calidad de vida, no es que se estén muriendo de hambre. Es decir, no es como pudo ocurrir cuando en otros países, sí, con conflictos bélicos, Sudáfrica, en la zona más negra del África negra, ¿no? Que evidentemente allí corrían peligro sus vidas, su familia, habían temas políticos por medio. Pero ahora lo de Marruecos, la mayor parte simplemente se van porque
porque ven con sus ojos, a través de los medios de comunicación, que están a 2 pasos de poder estar en Europa, simplemente, y allí, solo en Francia, hay más de 6 millones de marroquíes, ¿no? No, y además que el foco, tristemente, se pone encima pues, del que llega en patera. Pero Claro. es que el problema no es de ese, el problema es que hay que atajarlo de raíz. Claro. Para que no, es que ni siquiera llegan las cosas. Lo primero porque se juegan la vida, porque hemos visto hace poco, se salvaban de milagro y hace no mucho fallecieron las costas de Lanzarote. Pero la gente lo que quiere es, o lo que yo creo que demanda es gestión. Y la sensación que hay en Canarias, y Lanzarote ahora que nos atañe, pero en Guineguín también, es que Canarias es como un mundo aparte dentro de España. Es como si no perteneciese al territorio nacional. De hecho, muchas de las quejas dicen, oye, el CEO de Meli, ahí se actúa, se mete el ejército, y aquí no pasa nada. Y aquí llega, y yo creo que es, pues no sé, seguramente por ser una... Es la ultraperiferia. No, Sí. y la pleitesía del gobierno de Canarias, porque las cosas como son. Ángel Víctor Torres, volvemos a lo mismo. El Paje y todos estos les montan unos pollos. El Fernández Vara, todos estos varones, y Ángel Víctor varón no es. Varón no es si es un tío fuerte, con peso, y no lo es, no lo es. En tema de inmigración no lo es, y yo lo siento, creo que es una buena persona, parece que está preparado, pero en tema de inmigración es lo que tú estás diciendo, pestana pasa, o sea, es que pasan, y se está dando otra vez la imagen casi de Arguineguín, pero como dices tú tal, los medios informativos nacionales están destacando la cantidad, nos nombran a diario a Lanzarote, nosotros estamos siendo, porque fíjate que no van ni a Fuerteventura, están Mucho llegando, menos, mucho vienen de menos. una zona norte que a lo mejor la navegación es más fácil, por la corriente, por lo que sea, y antes Fuerteventura recibía un montón. Ahora somos nosotros, y nadie hace nada. Y luego es como las medias tintas, que al final yo entiendo que los colores, en este caso, que vienen desde el gobierno central, de Pedro Sánchez, pasando por Ángel Víctor Torres y llegando a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, al final la sensación que da es, no me va a yo no he escuchado, por ejemplo, al presidente del gobierno de Canarias, tendría que ser contundente. Oye, toma este camino o este, el que sea. Pero es como... No, cuando Arguineguín sí trató de ser contundente, porque bueno, evidentemente porque la presión también era mucho más grande. Era muy grande. Claro, pero aquí en Lanzarote tú lo has escuchado, oye, mira, hay que tomar una determinación. No ha dicho nada. Y vamos a hacer esto, nos preocupa mucho, como no podía ser de otra manera, es algo está claro que más fácil, el Partido Popular y Coalición Canaria son los dos únicos partidos importantes de Canarias, pero de Lanzarote sobre todo, que se han pronunciado sobre el tema concreto, el tema de manera oficial, sobre el tema concreto del campamento de inmigrantes que se ha instalado y que se terminará en los próximos días de instalar frente a la comisaría de Arrecife en Puerto Nao. Son los dos únicos partidos. El PSOE ha mirado para ese otro lado, no hay ni un solo comunicado oficial ni a favor ni en contra, simplemente la callada por respuesta. Y Podemos, creo que hoy, porque nos han dicho desde el gabinete de prensa, porque nosotros habíamos puesto en el digital que eran los dos únicos partidos que no se habían pronunciado oficialmente, dice Podemos que hoy se va a hacer una pregunta precisamente al Ministerio del Interior, al señor Marlaska, el señor Alberto Rodríguez, el diputado de Congreso, en el Congreso de Podemos, en relación, preguntándole sobre las instalaciones, no mostrándose ni a favor ni en contra, sino simplemente preguntando, ¿no? Los de prensa de Podemos dicen, hombre, la verdad que usted no ha pedido opinión. Yo no estoy hablando de pedir opinión, dice que Miriam ha dicho algo en algún medio de comunicación. Evidentemente, seguramente tendrá su opinión, pero yo no lo he visto un posicionamiento oficial de Podemos. ¿Pero por qué? Porque son temas que a ellos les cuestan porque están entre la espada y la pared. Ellos defienden la inmigración como una cosa necesaria, pero quieren que la inmigración se haga defendiendo todos los derechos de los inmigrantes, y eso me parece correcto, pero no ataca el problema de la inmigración. ¿Y qué pasa con el problema de la inmigración? Que ustedes dicen que hay que tratarlo bien. Si eso todo el mundo queremos que lo tratemos bien. Yo me siento orgulloso de que Canarias pueda tratar lo mejor posible a los inmigrantes, y todos nos tenemos que sentir orgullosos. Pero el problema no es ese. El problema es por qué no se para el flujo de manera evidente de Marruecos a Canarias. Porque esta gente lo que quieren ir es a España, lo que quieren ir es a Europa, el 90%. Pues abran las puertas y se vayan si ustedes quieren. Pero claro, entonces ya viene el problema de ellos. Oye, entonces ya, no nos interesa, porque entonces vendrían, no 1000, vendrían 10.000 o 20.000. En fin, lo que quiero decir con ello es que no se le quiere tomar, una decisión realmente valiente en torno a la crisis migratoria. Y se va a complicar cada vez más en Canarias. Es verdad que están esperando como agua de mayo
nunca mejor dicho, que llegue ya diciembre por ahí, porque a partir de diciembre es verdad que ya empezarán a venir muchos menos porque el mar y el tiempo no le acompañan. No, sí, ahí se veía antes un poco lo que tú estabas diciendo, se veían a los chicos sonriendo, en buen estado de salud, incluso no sé si alguno tenía un móvil, es un poco lo que se dice. Hay unas redes ya que funcionan perfectamente, pero es verdad, hay que decirlo, lo decía Guille antes también, te juegas la vida, meterte en un barco en unas determinadas condiciones, con un patrón que no sabes qué sabe de navegación, atravesar 2 días, que a veces dicen que vienen de 6, que cosa que dudamos muchas veces por la cercanía diciendo desde dónde salen. Yo creo que aquí lo que dices tú, que es el tapón, no quieren no quieren repartir ni a menores, no quieren repartir a los que pueden ser repatriados de otra manera, aunque es verdad que si se acelera la repatriación, pues bueno, pero están llenos los apartamentos estos, los del COVID, está lleno lo de Argana, está lleno lo de abajo de la comisaría y están llenos las casas de menores, o sea que... Y ahora van a construir ya... Y luego hay un aspecto que puede sonar mal socialmente, pero que es la realidad de lo que piensa mucha gente. Hemos cubierto además en la tele, hemos escuchado denuncias de vecinos, quejas de vecinos por comportamientos incívicos de muchos complejos que están abarrotados, saturados de inmigrantes. Hemos visto vídeos, ya no solo en Lanzarote, en Tenerife, etcétera, etcétera. Con lo cual, repito, es un problema de calado profundo. Y a mí me llama la atención cómo nadie se pronuncia al respecto. Oye, para bien o para mal, tú tomas una decisión. ¿Qué es lo que pide la gente? Gestión. Porque dice, oye, yo a usted le voto porque para eso cobra también. Que el otro día he escuchado a alguno de Marlas que decía el amigo que es un tema muy profundo, de complejidad, etcétera, etcétera, y que en este caso hablaba de la oposición a nivel nacional y decía que no, que solo se quejan y que no aportan soluciones y tal. Y digo yo, no, es que solo falta que yo tuviese que aportar la solución como ciudadano. O sea, tendrá que tomar una determinación. Luego, ese camino puede ser erróneo o puede ser algo favorable, pero el no contestar, ¿cómo puede ser que en Canarias no haya escuchado una actuación tajante por parte del gobierno? Decir, oye, vamos a hacer esto. Guillermo, yo creo que lo que se sigue es la política que, insisto, se sigue a nivel europeo, que es que evitar el efecto llamada, y para ello tienen que convertir en cárceles el acceso. Y en este caso es Canarias. Y en principio era así. Es verdad que, claro, el gobierno español, Pedro Sánchez, ante las protestas, sabía que esto electoralmente se le puede complicar y entonces ha tomado alguna que otra medida. Pero ahora, por ejemplo, una medida para mí equivocada era haber creado en pleno Arrecife ese centro de identificación, que van a estar entre 24 y 72 horas mínimo los inmigrantes, que ya veremos si están ese tiempo, porque cuando no haya capacidad en otro sitio vamos a tener problemas. En fin, bueno, por cierto que la noticia que publicábamos ayer también, Andrés, sobre el tema de los botellones, tuvo referencia en el pleno de Tías, que tuvo lugar ayer, ¿no? Pues sí, la verdad que era uno de los puntos tratados, sobre todo hemos hablado hoy con quien presentaba una moción, que era la oposición, era Coalición Canaria, era Amado Vizcaíno, que lo que él viene a decir es que esto se viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Confirmo un poco lo que decía Pedro Martín ayer, que se calcula que 2.000 personas hacían botellones, que eso es mucha gente, y que al final, porque eso... Es que eso ocurrió el sábado por la noche. Para parar todo eso, tú requieres, además, o tienes que tener un Finalmente, control. por cierto, Andrés, un herido con una brecha que fue trasladado al hospital y otro que fue al centro de salud de manera, en fin, que no estaría tan mal porque fue con sus propios pies. Sí, pero yo por lo que veo ahí más de uno se llevó un ojo morado o algo, porque otra cosa es que te vayas a tu casa calentito, pero... Es vergonzoso eso, la verdad que sí, son vergonzosas. No, es algo... Es una imagen vergonzosa, es en el centro neurálgico del ocio de Puerto del Carmen, y es una imagen que los hoteleros con los que yo he hablado insiste que no se puede producir. Estos no son turistas, ¿eh? No creas tú que tienen que ver nada con los turistas. Estos son residentes de la isla de Lanzarote, muchos de ellos residentes extranjeros. Hay de todo, la verdad que en ese cambalache de personas, pero yo viendo las imágenes cuando publicamos el vídeo el lunes, creo, en el digital, y la verdad que yo veía esa cantidad de gente y con los efectivos policiales, además, con los que cuenta Tías, porque además hoy estuvimos por la mañana pues, cubriendo la noticia y claro, dices tú, es que para parar eso, ¿cómo haces? No tienes efectivos. Claro. Y es más, nos comentaba también que, bueno, en cierta manera, pues los policías locales en algunos casos están ya extenuados, cansados porque están haciendo muchas horas extras porque no hay personal suficiente. No, y Tías que ha tenido eso, lo que estás diciendo, muchos problemas de personal y muchos agentes de baja, claro. Y al final, ¿quién va a parar todo eso? Y ya no es cuestión de dinero, sino que es que el policía local, que para cubrir y para suplir las carencias que hay, está haciendo horas extra
ha estado, entonces también está cansado de trabajar. No puede trabajar una persona durante una jornada y media laboral todos los días. Y entonces, después, Guillermo, no solo ¿y cómo parece eso? Además que es un volumen, hoy me decían entre 2.000 y 3.000 personas. Bueno, ahí habrá un medio centenar de personas o sí, bueno, centenar, pero me refiero a involucrados. Pero lo que sí es cierto, y ayer lo dije y hoy me lo confirmaron, es que la policía está harta, la de Tía y la de cualquier otro municipio. Y es que ellos ya, con la gente joven, tienen que tener mucho cuidado, porque si un policía, si allí, como decía uno, si tuviera algún sargento conocido que estuvo hace... De la vieja escuela. Eso no hubiera ocurrido, pero es que ahora no estoy alentando a que eso, ni defendiendo esos métodos, pero sí critico que a veces la tontería del buenismo hace que pueda... Porque esto puede haber un muerto, es que un mal golpe dado puede matar a una persona que está allí sentada tranquilamente, es que eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque encima se está ocurriendo con cierta asiduidad y no es la primera vez que ocurre en Lanzarote. Y es cierto que cuando dice la policía que ahora todo el mundo tiene un vídeo, y si un policía tú lo ves que en la refriega, intentando tal, sí, y le da un golpe a uno que le está pegando, encima le cae al policía. Eso ya lo hemos vivido, además. Claro, en Arrecife. Lo que pasa es que cuando hemos hecho esas noticias, la mayoría de los comentarios son a favor de la policía. Son a favor de la policía. Son a favor de la policía. No, porque había alguno que pero dice, algunos no. Algunos dicen, abusador y tal. Y cuando en verdad se ve que el otro vuelve, otros chinchan, la mujer le tira cosas. Y al final una de estas, por protección y por tener que retenerlo, pues tiene que hacer uso de la fuerza. Es que para esos policías. Yo siempre he criticado al policía abusón, al que sin necesidad pudiendo resolver un tema, lo puede resolver con el diálogo o simplemente imponiéndose con su propia fuerza, sin tener que acudir a la violencia, lo puede resolver. A ese siempre lo he denunciado, pero todo lo contrario, defiendo aquel que se ve en una refriega en inferioridad de condiciones y encima que se defiende, encima después se le critica. No, es que eso es increíble. Eso en relación un poco a lo que comentabas antes de que ya no existe prácticamente corrupción a la hora de introducir drogas en el país. También yo creo que hoy en día no existe ese policía abusón que ejerce la fuerza de manera desmesurada, sino que evidentemente yo además soy amigo de un antidisturbios y cuando fueron las manifestaciones, hace años ya, del 15M y tal, y él decía, vamos a ver, el antidisturbios no va pegando a la gente porque sí, sino que por protección, si tú al final tienes a 20 compañeros y hay 400 personas, tú no le puedes decir a 400, oye, disculpe, mira, usted puede abandonar la calle porque no se puede manifestar, pues llega un momento en el que cuando te atacan ya empiezas a barrer. Y normalmente no son manifestaciones, normalmente son grupos organizados que son los que... Sí, además que hay jaleo, que tiran piedras, esa es la realidad. Pero en este caso, además, yo defiendo un poco la parte política que dice... Es que también, en el fondo de todo esto, subyace otro problema, que es ya más educacional, porque eso ya es de casa, por así decirlo. Y ese es el problema principal, porque la policía puede llegar hasta donde puede llegar. Los políticos pueden llegar hasta, y mira que yo no soy un gran defensor de la clase política, pero un político puede llegar hasta donde puede llegar. Ahora bien, si la sociedad está como está, también creo que tenemos que mirarnos cada uno a nuestra casa, a pequeña escala, los que seamos padres o madres, pues... Guillermo, ¿y qué dijo en este caso en el Pleno, pero nosotros le dimos opinión en este caso al representante de Coalición Canaria en Tía sobre este asunto de los botellones? Un poco lo que explicaba Andrés y lo que comentaste tú, Jorge, que esa situación que además es repetitiva en el tiempo, que dice... Hoy tenemos este vídeo, dice, pero es que la semana anterior fue en la zona del Varadero... En otros focos, ¿no? En otros focos, dice, más pequeños, no tan alarmante como esto, dice, pero hoy salta la noticia por el vídeo seguramente, dice, pero todos los fines de semana hay sensación de inseguridad. Y aparte, Amado que vive en la zona de La Tiñosa, y es más, yo hablé con varios vecinos de La Tiñosa de toda la vida allí, que viven ellos, sus padres y sus abuelos, y decían, da la sensación de inseguridad. Dice, porque además la persona que me lo dijo, que no es Amado Vizcaíno, es un vecino, él me decía, Guille, en mi época, él es más o menos de mi quinta, dice, hace 20 años, a veces ibas al Varadero y tenías algún follón. Dice, igual te das 2 tortas con alguien, pero bueno, te das 2 tortas, tiras para casa y no. Dice, pero es que hoy en día ya no son 2 tortas, acaban en eso, o en un navajazo, o en cosas más peligrosas. Entonces, los vecinos están un poco cansados de esta situación. Yo creo que ahora mismo el ayuntamiento, en este caso el PSOE, aunque quiera, tampoco puede no puede de repente sacarse de la manga policías locales, porque no es así, es un proceso burocrático que tarda un tiempo, y yo veo un problema de difícil solución, salvo que la gente se comporte. De todas maneras, que sepan los padres de esos menores, porque muchos son menores,
que van a tener que pagar multas que pueden oscilar, creo que leía decía Pepe Juan, creo que entre 100 y 300 euros por... Pues ahora no recuerdo, lo que sí sé es que dice que se impuso, lo dijo y lo sacaste tú también ayer en Café de Periodista, 70 sanciones y que van a ir a por todos los establecimientos que puedan vender alcohol a menores, ya sea tiendas o bares o cualquier tipo de eso, porque por lo menos controlar a quien no puede hacerlo, porque eso lógicamente es ilegal. Y lo que está diciendo, no sé si era Amado Vizcaíno que decía, es que son chiquillos, son muy jóvenes. 13, 14 años. Claro. Vamos, yo, por ejemplo, al del bar le metería un puro de narices. Y eso supongo que será fácil, ¿no? Infiltrar a un policía y decir... ¿Pero del bar cuál? El que sea, el que venda bebidas alcohólicas. No, pero ahí estos que armaron el follón... Eso estaban fuera. Eso no estaban en el bar. Bueno, no lo sé. Digo en general. No, digo que eso, pues, digo para no mezclar. La gente de estos bares son los menos que quieren que se produzca este tipo de cosas. Todo lo contrario, ahí hay unos porteros, tanto en la San Miguel como en Heineken, importantes, que yo he ido y allí no hay nunca jaleo. El problema es que se armó el galeo fuera en el muro. Mira, por ahí cerca no tiene que ver nada con el bar. Porque no, pero bueno. En este caso concreto. En este caso no sé, no tengo información. No, en este caso es porque me lo contaron. En este caso es que había un grupo de jóvenes sentados en el muro, insultando, provocando, tirando chinitas a los que estaban sentados, hasta que uno se cabreó y empezó el jaleo, porque claro, entonces ya salen todos Sí, el follón, por eso te digo, no hablo de este follón, pero yo en general, que yo, por ejemplo, sería duro con los bares que vendan bebidas alcohólicas a menores, pero sé que en la zona también hay una especie de establecimiento de estos chiquititos, ¿qué tal? Y vende alcohol a menores, vende vasos, vende hielo. Pero yo creo que en nuestra época, o en mi época, que no es la tuya, que es anterior, yo recuerdo de ir a sitios en Las Palmas de Gran Canaria con 14 años, con la cara que uno tendría, y me servían una jarra de cerveza. Ahora yo creo que es más difícil ya, Por eso digo, hoy hay mucho más control. Más y en la San Miguel no. Mira, el otro día estuve en Las Palmas y fui a un pub y hay un ambiente buenísimo, se ha recuperado hasta cierta normalidad. Nos echaron a una hora prudencial y venga todo el mundo fuera, luces tal, como en los pubs ingleses, la campana, ticlín, te echan. Y ya no solo te echan porque te dan un vaso de plástico y te quedas y el tío dice, no, aquí tú no te quedas, y te dispersan, ¿sabes? Intentan que no se quede ahí. Éramos pocos, pero tú imagínate, ese tipo de cosas también a lo mejor hay que controlar, que usted no puede estar en la vía pública bebiendo, porque no se puede beber en la vía pública, alguien tiene que estar y decirle, lo que quiero decir es llegar antes de que se dé esa situación, porque si no, dos agentes de policía no pueden controlar eso. Yo te digo, en la cancha de bola... Y además tiene que estar la Guardia Civil, porque no es por nada... Pero cuando está la Guardia Civil, le tiene un poquito más de respeto a la gente. Con pocos efectivos suelen generar bastante miedo, entre comillas, ¿no? Claro. Y yo es que he estado en esa zona, en la zona de la cancha de bola, ahí se sienta alrededor del murillo, se compran packs de cerveza y tal, están bebiendo. Eso es lo que se tiene que evitar. Y eso yo creo que si llega un policía, rápidamente se dispersa la cosa, creo yo. Bueno, vamos a publicidad porque también tiene que entrar el invitado, en este caso la invitada de hoy. Bueno, pues ya está aquí con nosotros Midalia Machín, que es la secretaria general de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote, además es consejera del Cabildo. Buenas tardes, Midalia, ¿cómo estamos, Midalia? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, Midalia, antes de nada, porque también se lo pregunté el otro día al representante de Podemos en el Cabildo, en este caso a Jorge Peña, y me decía que todavía hace una semana no se sabía si iba a haber pleno a finales de mes. ¿Se sabe algo ya en el Cabildo? No, pero bueno, esta es la dinámica que tiene el Cabildo. O sea, este grupo de gobierno desde julio, de finales de julio de este año, no se celebra ningún pleno. O sea, agosto normalmente siempre suele ser un mes inhábil, pero luego nos queda septiembre y octubre y lo han convocado y desconvocado no sé cuántas veces. Entonces, habrá que preguntar a la presidenta por qué no quiere convocar el pleno. Pero no que le iba a preguntar, usted ha preguntado por qué no lo quiere convocar. Sí, las explicaciones tampoco han sido unas explicaciones con argumentos sólidos. Por reglamento lo tienen que hacer y por ley. O sea, así que es una potestad que tiene la presidenta y mientras lo vaya retardando, muchísimo mejor. Pero Jorge, desde que hemos iniciado la legislatura no ha habido pocos plenos en orden como tienen que haber. De hecho, hemos abusado mucho de plenos extraordinarios y no de los plenos que son normales todos los meses, como indica el Cabildo. Pero eso es lo que quiero decir. Cuando se incumple un acuerdo plenario, ¿pasa algo?
no tiene ningún tipo Bueno, nosotros intentamos meterle presión, obviamente, pero no deja de ser de aprobar cosas del día a día. También los plenos no es porque tenga que hacer la labor solo la oposición, que también la hace, sino también porque nuestra labor es esa, fiscalizar, y los plenos, que es el órgano que te permite poder hacerlo de una manera, digamos, más democrática, no de estar pidiendo todo el día documentación, pero también es una cuestión de funcionamiento de la propia institución, cambios de partidas económicas, proyectos que se vayan a sacar adelante, que no solo es una cuestión de vaya berrinche que tiene la oposición que no me pones los plenos, sino que es la paralización propia de la institución, porque obviamente en los plenos se lleva absolutamente todo. Ahora dejo a mi compañero, pero Coalición Canaria ha tenido una posición bastante crítica y dura, quizás ha sido el partido más crítico con la crisis migratoria, ¿no? En Canarias en general y en Lanzarote en particular. También el Partido Popular lo ha sido en este caso, sobre todo desde la alcaldía de Arrecife. Pero más allá de los temas generales, el posicionamiento de Coalición Canaria en torno a ese campamento que estábamos viendo antes en imágenes, que ahora la va a ver usted, que se ha colocado frente a la comisaría de policía, están en contra del lugar, de la zona elegida, del tratamiento para lo que va a servir esto. Bueno, decías el PP, pero su posición siempre ha sido muy tibia. Bueno, el Partido Popular muy tibia. Ayer se acabó un comunicado a la alcaldesa. Hombre, pero precisamente por esto. Pero es que detrás de todo esto hay mucho drama migratorio. Detrás de todo esto, siempre me gusta hablar cuando hablo de estos temas, hacer una puntualización. La gente que viene en patera lo hace huyendo de la pobreza, huyendo en este caso de la hambruna, de conflictos bélicos, de situaciones límites que se viven. Algunos no, algunos vienen simplemente porque quieren mejorar su calidad de vida y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Sí, eso iba a decir, iba a añadir. Algunos de ellos. Iba a añadir eso, lo que te quiero decir. Oye, todos en su lugar haríamos lo mismo. Lo que quiero decir es que sí que es nuestra responsabilidad una vez que llegan a otros territorios y la gestión de cómo lo vayamos a hacer. ¿Por qué me gusta matizar esto? Porque no quiero, Jorge, que me indiquen, como me han dicho muchas veces en el pleno del Cabildo, con discursos radicales, que no es para nada mi posición. Obviamente, la posición que nosotros tenemos de Coalición Canarias es, oye, lo que no puede hacer es que la situación migratoria, donde estamos viviendo una de las rutas migratorias más con mayor número de muertes que hay en el mundo, y que aquí no sucede absolutamente nada, con la avalancha que estamos teniendo en este drama migratorio, y aquí hay un silencio sepulcral por parte, en este caso, del Gobierno de Canarias, por parte de la presidenta del Cabildo, y el Gobierno del Estado mira para otro lado. Aquí lo que está claro es que se está actuando de una manera de emergencia, y el problema que tenemos de la migración en Canarias es estructural, es decir, no es que nunca haya de funcionar la ruta, sino sabíamos de que las rutas por el Mediterráneo se iban a cerrar, pues obviamente iba a haber un problema con la migración aquí. Luego tenemos una situación delicada de nuestros centros están desbordados. Vamos a diferenciar entre adultos y entre menores no acompañados, que eso sí ya forman parte de la comunidad autónoma. Ahora mismo en Canarias hay 2000 y pico menores no acompañados, que la tutela la tiene el Gobierno de Canarias. Sí. Pero luego están las personas adultas, que aquí ha dicho el Ministerio del Interior que no lo va a trasladar a otras comunidades autónomas. Esa es la solidaridad de la que estamos hablando. Y se incumplen derechos fundamentales, como es la devolución en 72 horas de estas personas, que no se está haciendo. Ejemplo, mira, yo vivo en Tinajo, bajo y subo constantemente por la autovía, y hay una nave que la han adquirido, pues bueno, para poner a las personas que en Argana, por abajo Montaña Mina, que la tienen, pues bueno, para estas situaciones límites cuando se llega. Esa nave no cumple en condiciones para tener a personas ahí, y Amnistía Internacional se lo ha dicho. Por mucho que diga la consejera, es lo que le preguntaba, porque Amnistía Internacional creo que ha hecho preguntas, pero hoy el Cabildo ha sacado un comunicado, dice que se ha ido más o menos contenta Amnistía con todo lo que le han explicado, del tratamiento que tienen aquí los inmigrantes. Bueno, eso es lo que dicen ellos, habrá que escuchar la otra parte. Hombre, no porque es que diga que fueron dando aplausos, pero que en fin, que se le explicó toda la situación, dónde están los problemas y tal, y que bueno, que fueron más o menos convencidos. De momento no sabemos la opinión de Amnistía. Bueno, sí sabemos su posicionamiento en principio, que arrancó todo esto. A finales de septiembre se trasladaba, pues bueno, personas de Amnistía Internacional y decían que las condiciones no eran las adecuadas para tener a esas personas. Y obviamente luego hablamos de la política que está aplicando, en este caso, el Gobierno del Estado. Madrid, ¿qué política aplica? Una política de utilizar las islas como cárcel y aplicar modelos fallidos, como puede ser el de Grecia y Lampedusa, en el sentido de que los dejamos aquí, como están alejados del territorio continental, de la península, pues bueno, no se les traslada, y mientras que la sociedad canaria aguante. No, es un poco en relación, Jorge, a lo que estábamos hablando, ¿no? Además del caldo de cultivo peligroso que se genera en este caso en Lanzarote, en Gran Canaria, en cualquier isla del archipiélago. Y a mí me gustaría conocer, porque sí que he leído, ¿no? Y de hecho, bueno, hace poco hablaba con Jacobo Lemes, ¿no? Y me comentaba la utilización que ya en su día se planteó de los cuarteles de la Guardia Civil. No sé qué alternativas puede haber Mindalia a corto plazo, para allá, porque es que además es un problema emergente, pero que es tan fuerte que no se puede prolongar mucho en el tiempo, buscar una solución. Venimos un año y medio viviéndolo, pero es verdad que ahora se ha convertido todavía más complicado. La cosa está, y además creo que socialmente está generando, lo que te comentaba, problemas, porque mucha gente de Lanzarote, que yo conozco y que todos conocemos,
que no tienen ningún tipo de problemas raciales con nadie, están viendo esto como un problema que les está afectando en su vida. Más allá de, bueno, del recorte de policías que lo hemos comentado también, que supone la utilización de recursos propios para las islas que se están utilizando para la inmigración sin que haya un aporte económico y material y humano para poder hacerlo sin perjudicar la calidad de vida del resto. Claro, ya que no escucho lo que comentaba antes un poco en la tertulia, Jorge, ningún posicionamiento claro por parte de ningún peso específico, ya sea del Cabildo, del propio presidente del Gobierno de Canarias o incluso del Gobierno de España, me gustaría escuchar alternativas, que me dicen, oye, yo haría esto, esto y esto. Porque lo que creo es que falta un plan y es improvisación pura y dura. Lo que yo he vivido en el poco tiempo que llevo aquí es una sensación de que se va sobre la marcha tapando agujeros. ¿Hay alternativas? Un poco lo que quiere preguntar el amigo. Bueno, está claro, esto funciona por vía diplomática y nuestras relaciones ahora con Marruecos son un desastre. El gobierno del Estado es política internacional y obviamente la Unión Europea cada vez que ha intentado llegar a acuerdos de políticas migratorias siempre ha hecho triza. Esto es una cuestión que se sella a corto plazo y luego a largo plazo sí que ya tendría que actuar en los países de origen. Pero claro, si la vía diplomática no está funcionando, si después no funciona la ley como se debe aplicar, no funciona, pues al final se quedan utilizando las islas como cárcel. Ojo, que la gente que llega aquí no quiere quedarse en Canarias, que es un puente para llegar con sus familiares en Francia, en Bélgica o como quiera sea, o a cualquier territorio de Europa. Nosotros lo que decimos que parece que aquí moverlos entre islas es más fácil, o sea, pero luego cuando se quieren trasladar a otros lados, a otras comunidades autónomas, no se está llevando a cabo. Ellos ahora lo que están diciendo, Midalia, es que efectivamente hay movimientos, en fin, que están habiendo traslados importantes a la península, ¿no? Porque a Canarias han llegado, creo que en los últimos 2 años, no me quiero equivocar, pero año y medio, 2 años, creo que está en torno a los 30.000 o incluso un poco más. Un poco más, ¿no? Sí. No quiero equivocarme, pero por ahí, en torno a los 30.000 personas. Y evidentemente ahora mismo no hay 30.000 personas aquí en Canarias, de inmigrantes. Pero bueno, el problema es que una parte, por lo visto, están siendo repatriados a sus países de orígenes, sobre todo los que son los casos marroquíes, y otra parte importante, los que tienen papeles, se van hacia la península. ¿Tiene constancia de eso? Algo se está haciendo, pero finalmente vemos la situación del día a día como está. Pero la cuestión es la siguiente, hay países que no quieren recibir a esos nacionales, como puede ser Senegal o Mali. Entonces, ¿qué haces con esas personas que no los quieren recibir? O sea, es que luego tendrás que ver cómo va a actuar en relación con esos países que ellos no quieren ser nacionales. Y luego con Marruecos, la situación sabemos cómo es. Es una situación ahora mismo muy tensa entre los dos países. Sí. Entonces se mezcla unos condicionantes. Y coincido con él en el sentido, con Guillermo, cuando dice que se está creando un caldo de cultivo en la sociedad que es preocupante, porque también deberíamos trabajar en políticas de integración. Claro. O sea, es que ahora mismo aquí, vamos a hablar de las personas menores no acompañados, está el Albergue La Santa, hay centros también en Yaiza, centros menores en Yaiza, hay distintos centros donde está, y eso son la tutela, es nuestro, pues con esas personas se tiene que trabajar políticas de integración para que finalmente no ocurran pues, cosas que pueden ocurrir, que ha sucedido en otras partes de Europa, sí, que sí. No es una cuestión baladí la que estamos comentando. El otro día teníamos aquí al representante de Nueva Canaria y decía que, al señor Quevedo, que iban a proyectar una ley o a promover una ley para cambiar la legislación civil que permita lo que usted acaba de decir, que es que haya un reparto de los menores por todas las comunidades de España, porque aquí todo el mundo habla el lenguaje buenista, pero a la hora después de cargar el problema solo la carga Canarias, ¿no? Exacto, y lo que a mí me sorprende es la posición sumisa que en este caso mantiene el gobierno de Canarias y la presidenta del Cabildo. O sea, nos vendieron como un mantra que gobernar en el gobierno del Estado, en el gobierno de Canarias, el mismo partido y en el gobierno del Cabildo, iba a ser la panacea. Y ahora mismo estamos en una situación de que ellos están en un silencio tremendo. Y en alguna ocasión se lo ha dicho la presidenta, que por encima de todo, o sea, está el interés general. Y tenemos una situación delicada, extrema ahora mismo en Canarias y no estamos haciendo absolutamente, o en este caso en Lanzarote, no estamos haciendo absolutamente nada. Después suceden otros casos similares, que no te digo que son iguales, como puede ser lo de Ceuta y Melilla, ahí sí se desplegó rápidamente el ejército y se personó al presidente del gobierno. Entonces son situaciones que al final te ves tú la desventaja con otras comunidades autónomas y una situación en Canarias que es desbordante. Ojo, que esto ya lo vimos también en 2006, o sea, se hizo una hoja de ruta, o sea, digo en el 2006 porque fue con el punto álgido de 33.000 migrantes que llegaron a nuestro territorio. Y ahí tuvo que haber una intervención, y ahí en este caso Zapatero tuvo una implicación, me acuerdo que era María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidente, una implicación de un plan junto con Adam Martín, pues un plan a seguir, una hoja de ruta, pero es que ahora no hay hoja de ruta. Y aplicaron el plan de Canarias, que lo aplicó el Ministerio, y eran los campamentos que ha montado, que ahora tenemos un campamento detrás de la Policía Nacional. Es la política de la Unión Europea,
que se quieren quitar el problema de encima y España pues la sigue y pero nos es que perjudica. España, también lo que tiene que entender el gobierno de España, que es un poco relacionado con lo que decía Italia, tiene que entender que la Comunidad Autónoma de Canarias pertenece al territorio nacional, más allá de que sea un archipiélago. Que es una sensación que yo, además que no soy de aquí, del poco tiempo, los pocos años que llevo viviendo en Lanzarote, tengo una sensación de que España va por un lado del gobierno y Canarias va por otro, diferente. Que si esto ocurre en Almería, o lo vimos recientemente, meten el ejército, o se busca una solución, que luego puede ser, repito, acertada o equivocada, pero se hace algo, pero es que aquí no pasa nada. Bueno. Y mañana llegarán 4 pateras más y contaremos que habrá 3 fallecidos en Órzola, por desgracia, y la cosa seguirá igual. Pues por desgracia parece que sí. Bueno, vamos a ir cambiando de tema con Midalia. Los presupuestos generales del Estado ya parece que ya hay un proyecto de presupuesto. Según Nueva Canaria, dice que unos buenos presupuestos, dice que son los mejores presupuestos de la historia para Canarias. Coalición Canaria ha leído a Fernando Clavijo diciendo que no se cumple ni siquiera con la media que obliga, de inversión media, que obliga el Estatuto de Canarias y el REF. ¿Qué piensas? Yo siento que siempre estamos con migajas, porque parece que nos dan un dinero que nos corresponde y luego se hay incumplimientos de nuestra norma institucional básica, como es, en este caso, tú lo has dicho, el estatuto o nuestro régimen económico fiscal lo incumple. Entonces, siempre una batalla. Mira, tengo la sensación, y enlazo con lo que decía Guillermo antes, que nos tienen como un poco abandonadas, que siempre en Canarias. Siempre Canarias tiene que, cada año, o sea, da igual quien gobierne, tiene que salir como si fuera una partida de parchís de la casilla de salida. Empezar de nuevo a explicar nuestras singularidades, nuestras peculiaridades y cuál es nuestra situación. Entiendo claramente, obviamente, que la prioridad ahora es La Palma por todo lo que está sucediendo, veremos cómo se va trasladando todo eso, pero los presupuestos todavía dejan mucho que desear para Canarias. Bueno, en este caso sí hay que decir que por primera vez se recoge 50 millones de euros concretos para la partida de inmigración, que bueno, que vamos a ver si es verdad que esto, como dice el propio, en este caso el líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y también de alguna manera lo ha insinuado el de Nueva Canaria, oye, darnos 50 millones para que esto sea la cárcel de la inmigración, pues... ¿Qué es eso? Hay un dato, perdona Jorge, enlazando con los presupuestos, que no sé si es correcto, porque hablo de memoria y igual Midalia sí que lo conoce. Me pareció leer o escuchar el otro día a Jesús Machín hablando de un recorte de 100 millones en el presupuesto para el empleo juvenil. Y teniendo en cuenta la tasa que hay de paro en Lanzarote, que creo que es de las más altas de Europa, no de España, y en sino Canarias Europa, también en general. Sí, pero Lanzarote en particular es todavía más alto, creo que es un 64% o similar. Pues claro, estamos hablando de un gobierno que quiere impulsar el trabajo, que quiere, evidentemente, el archipiélago creo que es de las tierras más cambiantes y que más se han evolucionado en los últimos tiempos. Y para eso necesitas nutrir a la gente y para que la gente pueda trabajar aquí, porque si no se tienen que ir fuera y luego encima los tenemos que repescar a un coste mayor. Y no sé si ese recorte es real en políticas de empleo juvenil. Sí, bueno, obviamente como tú decías, el compañero hacía el hincapié precisamente en eso, en las políticas de juventud o el empleo juvenil, cómo lo tienen que aplicar. Lo decías muy bien, el paro es muy alto en Canarias, ya nos pasó en la crisis anterior y ahora con todo el tema de la pandemia, pues parece que cuando empezamos un poco a despegar, volvemos otra vez al sector más débil de la población, de una población joven que podemos tener gente formada o que se está formando o gente que finalmente decidió insertarse en el mercado laboral y obviamente la situación es como es y al final esas políticas no acaban de llegando o hay un recorte. O sea, da la sensación que nos llenamos la boca de decir, bueno, tengo tantas políticas, voy a hacer tanto y luego a la hora de la verdad pues no se está viendo materializado. O sea, yo a mí siempre me gusta dar el beneficio de la duda. Mira, precisamente, Midalia, hay una cosa que siempre aquí, este medio de comunicación, en particular Lancelot, desde que éramos semanarios, que siempre nos preocupaba y hacíamos el trabajo que muchas veces no hacen los políticos, que el cuánto del dinero que se dibuja en los presupuestos, en este caso de Canarias, luego se invertía. Y siempre era, la verdad que Lanzarote siempre era la isla que menos se invertía, no aparecíamos a lo mejor la segunda o tercera, pero la tercera o la cuarta. La tercera sí. Sí, de mayor inversión, pero después no se invertía, pero también eso ocurría en la época de Coalición Canaria. Sí, hablamos de inversión, o sea, un presupuesto tiene 6 capítulos, entonces si hablamos de capítulos de inversión sería el capítulo 6. Sí, 6. Muchas veces nos pasa eso, pero también no solo Lanzarote, pasa con otras islas y eso no justifica que no lo hagamos mal. Pues depende de muchas cuestiones, de cuestiones burocráticas. Pero Lanzarote parece que especialmente, debe ser que uno siempre ve mejor lo de fuera,
Yo que, en fin, no he viajado mucho, pero las pocas veces que he viajado, yo noto que Gran Canaria ha mejorado, pero mucho, mucho en infraestructuras públicas, me refiero. Yo veo Lanzarote estancada, sinceramente te lo digo. Y mira que en la época que ustedes estuvieron con Pedro, se hizo cosas que venían ya muy mal, que estaban hechas polvo y se han podido corregir muchas de ellas. Por ejemplo, lo que era el tema que nunca se le ha dado mucha importancia, lo del vertedero de Sonsama, ¿no? Que estaba ahí un desastre cuando llegó Coalición Canaria, y al menos ahora tenemos ahí un centro, en fin, en condiciones, ¿no? Pero en general me da esa impresión, los grandes temas no se resuelven. Seguimos sin saber el eje norte-sur, qué es lo que va a pasar. No sabemos si se va a desdoblar la carretera de Yaiza, como con la inauguración del nuevo puerto. No sabemos si ahora mismo la carretera de Macher se va a desdoblar o no. En fin, hay como temas eternos. Sí, hay temas, igual que pasaba el muelle de Yaiza, que era una cuestión eterna y finalmente ha salido para adelante. Bueno, creo que a veces nos cuesta ponernos hasta de acuerdo entre nosotros mismos, y eso también va atascando las cosas. Y luego hay una cuestión también de que si los proyectos no están hechos, por mucho que tú pintes el dinero, que a todos nos ha pasado, pues ahí se queda la cuestión. Pero no creo que sea diferente a otras islas, la verdad. O sea, siempre tenemos ese sentimiento, eso no justifica que no lo hagamos bien. Pero si te comparas con otras islas lo puedes ver, el nivel de inversión pues siempre se queda. Invertir, a mí la pena que me da, que conozco cómo funciona en el Parlamento el tema de los presupuestos, te estás peleando por conseguir el dinero una vez que lo tienes más complicado, y luego muchas veces el dinero se pierde, eso sí que es cierto. Bueno, eso está evidente. Y con respecto al Cabildo de Lanzarote, el presupuesto de inversión que tiene el propio Cabildo, ¿se ha cumplido? Ya estamos ya a final de casi de año, del 2021. Pues no, quedan muchas cosas todavía que hacer, y además que ellos tardaron en aprobar el presupuesto, pues por circunstancias tardó un poco más de la cuenta, y luego hicieron con un presupuesto muy raro, o sea, no solo de inversiones, sino también sacaban un capítulo de subvenciones, pero que no estaba el dinero, era como una voluntad política del gobierno, que no te digo que no la vayan a cumplir, pero no estaban nominadas las partidas, entonces ahí ido jugando con una cosa con Pero Midalia, usted dejó, y así lo decía aquí Pedro Sanginés, el anterior presidente, dice que dejaron, Coalición Canaria dejó más de 100 millones para nosotros dejamos 100 millones de euros en remanentes, que con la flexibilización que hizo el gobierno del Estado, es decir, que antes tenías que gastarte un dinero y si te sobraba, y ahora permitió gastar todo por la situación de la pandemia. De hecho, se propuso el propio Cabildo de Lanzarote pedir un crédito de 30 millones de euros. Si tan mal estaba la institución, no se pensaría ni siquiera pedir ese crédito. Bueno, sí, pero ahora se quedó, tendrán que responder ellos. O sea, hay muchas cuestiones que han quedado todavía en el aire que no terminan de resolverse. Bueno, vamos terminando. Me gustaría también que tú preguntaras algo, si te apetece, sobre el tema político, en este caso concreto de Coalición Canaria. Midalia, aquí todavía ustedes están desahogando la margarita. ¿Se sabe ya quiénes van a ser los candidatos de Coalición Canaria a las principales instituciones? ¿Se está trabajando para ello? ¿Cómo está la situación? No, y si lo supiera no te lo diría, lo sabes. No me diga nombre, pero por lo menos dígame si se está trabajando. Ese debate... Porque Midalia, es que está a la vuelta de la esquina las elecciones, cuando menos se lo esperan ya se las ¿Que lo van a adelantar las elecciones? No se sabe nunca. No creo. Bueno, eso es porque hay rumores que las van a adelantar. Sí, pero no creo. Pero por si acaso tendría que estar previsto. Ustedes, vamos. Sí, nosotros obviamente, mira, para empezar nosotros hemos hecho un cambio de sede, hemos hecho un cambio de lugar, que bueno, para nosotros la sede es una situación, un sitio muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos indica que estamos, bueno, pues aires nuevos, un cambio de ciclo y una cuestión diferente. Si me dices que hemos tenido el debate de quién se va a presentar aquí o allí, no. No ha habido. Oficialmente no ha habido nada. No ha habido. Se puede escuchar rumores, de manera informal todos podemos hablarlo. Hay gente que apuesta por uno o por otro, me imagino, como en todo, ¿no? Sí, pero bueno, ya se decidirá antes. Hay algunos que dicen que apuestan por usted para el Cabildo. Bueno, pero son rumores, o sea, será una decisión que yo tendré que tomar, y en este caso también será el partido quien tendrá que decidirlo, y si cree conveniente que yo sea. En ese caso, sabes que en ese sentido, por mi posición, podría tener una posición más beligerante en ese sentido. Yo siempre le dejo que la organización de todos decidamos y los órganos del partido funcionen. Es mi función que los órganos funcionen y que todo se debate. Yo siempre digo una frase, Jorge. A mí el debate interno me encanta, el externo me chirría. Y toda esta cosa es rumorología, que luego llegan las reuniones y llegan ya bastante calentitas. Bueno, Fernando Clavijo, que estuvo aquí hace 2 semanas, dijo que esto se iba a decidir cuando se conocieran las encuestas. Bueno. Yo no nada más que añadir. No tiene nada más que añadir. Bueno, pues lo cierto es que es verdad que Fernando Clavijo dijo eso, pero hay una discusión, eso se lo digo a ustedes, una discusión. Esto está en el ambiente interno de FIDE, porque la verdad es que Coalición Canaria tiene, por desgracia para ustedes o por suerte, tiene muchas personas, pesos pesados, que han estado gobernando, que han cogido un nombre, y en fin, y después hay gente por debajo que es más pequeña, pero que están intentando, que están apurando, ¿no? Como el volcán de La Palma, apretando a la corteza. Pero yo me lo tomo como una virtud. O sea, no todos los partidos pueden tener la opción de tener bastantes personas que pueden liderar perfectamente. ¿Pedro Sanginés todavía sigue, ustedes lo siguen considerando un hombre, un activo importante de Coalición Canaria? Es un valor de la organización.
Con eso te contesto, es un valor de la organización. Osvaldo Betancourt es la persona que ahora más emergente. Bueno, es uno de los referentes del partido, como otros que podemos tener. Es un referente y es evidente. Yo nunca lo he negado y no lo negaré, es un referente para nuestra organización. ¿Echedei sería la persona adecuada para ir al Ayuntamiento de Arrecife? Fue la sorpresa en la legislatura pasada y sigue haciendo su trabajo, así que no tendría por qué tener dudas. Pero tendrá que decidirlo el comité, pero entiendo que tiene que ser la persona. Pues Midalia, como... Oye, esto parece como pregunta-respuesta, ¿eh? Un poco tercer grado. Sí. Midalia, ya veo que no quiere contestar mucho, pero en fin. Con pocos titulares. Pero es difícil coger a Midalia en un renuncio. Pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. En cualquier caso, insisto, la situación hoy mismo en Lanzarote, es verdad que la oposición la ve muy negativa, sobre todo Coalición Canaria, a nivel de Lanzarote. El PSOE dice que va reconociendo que se ha hecho poco en este tiempo por el tema de la pandemia, esperan que el año 2022 sea el año realmente del despegue. ¿Usted lo cree así? Bueno, creo que ya lo de la pandemia, refugiarse ya en la pandemia para no seguir haciendo cosas, pues me parece ya que está trillado ya. Estamos en un momento de que estamos recuperando normalidad, si no existe otro brote, otra situación complicada. Oye, yo soy consciente que viene una situación sobrevenida, pero eso ya pasó ya. O sea, seguimos en pandemia, pero ya las cosas han llegado poco a poco a normalizarse. Les queda ya que ponerse a sacar proyectos y tener claro qué quieren hacer, porque a día de hoy, Jorge, yo sigo sin conocer cuál es el proyecto de isla, cuál es el proyecto de ciudad o cuál es el proyecto de inversiones. No te he querido preguntar, de hecho, ni por el plan insular, porque cada vez que viene alguien aquí le pregunto el plan insular y la gente se me va, porque ya están aburridos, porque el plan insular de Lanzarote, yo soy de los que dije a inicio de mandato que por el andar de la perrita no iba siquiera ni a aprobarse provisionalmente. No, por lo que se ven, no han hecho, lo que nosotros sepamos no sacaron. Pero lo prometerán, ya lo verás tú que lo prometerán todos los partidos cuando lleguen a la campaña que van a prometer, aquello de que decía puedo prometer y prometo de que va a salir el plan insular. Es vital para la isla, va a definir cómo va a ser la isla durante los próximos 20 años y teníamos un documento que, si no recuerdo mal, lo dejamos sobre la mesa porque en este caso el PSOE no lo apoyó. Mi opinión personal es que si quiere que salga el plan insular, dénselo a la Fundación César Manrique, que lo redacte y entonces sí, seguramente saldrá. Bueno. Midalia, muy buenas tardes. Muchas gracias. Y nos vemos próximamente. Jorge, Guillermo, muchas gracias por tu primer día en el Café de Periodistas, sí, aunque un día lo dirigiste, ¿eh? Un día lo dirigí. Creo que me puse yo enfermo o algo de eso, no, ¿fue? Estabas en IFEMA. Ah, estaba en IFEMA. Y me metí aquí sobre la marcha. Sí, efectivamente, te cogimos ahí al debut de contertulio. Guillermo, me voy a por los críos. Venga, por los críos. Nosotros no es una amenaza, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.